Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Diseña tu contabilidad. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes 10 ítems que yo como contador sugiero a mis colegas y a colaboradores, entre ellos auxiliares contables, analistas y emprendedores que desean organizar la contabilidad de su negocio. El primero de ellos es que el contador o el emprendedor debe identificar y clasificar el tipo de empresa a la cual pertenece. Lo podemos hacer bajo tres criterios. El primero de ellos es según la actividad, luego el tipo de sociedad y por último la naturaleza del aporte del capital. Cuando hablamos de la actividad, hacemos referencia a si la empresa es una empresa agropecuaria, minera, industrial, comercial o de servicios. Cuando hacemos referencia al tipo de sociedad, podemos establecer que hay dos tipos. El primero es tipo de sociedad de personas, el cual incluye la sociedad colectiva, sociedad limitada y la sociedad en comandita simple. Por otro lado, también podemos hablar de las sociedades de capital, en donde encontramos la sociedad por acciones simplificada, la sociedad anónima y las sociedades en comandita por acciones. En cuanto a las sociedades según la naturaleza del aporte del capital, podemos identificar el capital de naturaleza privado, el público o el mixto, que es una combinación entre el privado y el público. El siguiente ítem que yo considero deberían tener en cuenta es conocer la historia de la empresa. Es muy importante que en el momento en el que vamos a asesorar a algún cliente, debemos conocer cuál ha sido su recorrido mercantil para poder establecer oportunidades y también algunas circunstancias que puedan hacer que la empresa mejore. Y conocer la historia no solamente es saber desde qué fecha inició, sino también conocer quiénes son sus socios, cuáles son los productos que le ofrecen a sus clientes, conocer también cómo está organizada, en qué departamentos está dividida y con esto poder darnos la idea de cuáles son las funciones que vamos a desarrollar dentro de la organización. Hay empresas que son muy ordenadas y tienen segmentados sus departamentos y cada uno cumple una función específica. Pero hay empresas que también, por el contrario, no tienen una segmentación tan marcada como las empresas multinacionales y se puede presentar que el departamento de contabilidad tenga funciones que realiza o debería realizar el departamento de recursos humanos o viceversa. También es importante que sepan y conozcan quién dirige estos departamentos, pues esto les permitirá realizar una comunicación más fluida y poder desarrollar planes de acción para toma de decisiones. También es importante que conozcan quiénes son los clientes potenciales para poder controlar y hacer especial referencia al incremento de las ventas a futuro y pues poder garantizar que en un futuro cercano puedan obtener y mantener esos clientes que son quien finalmente le provee los flujos de efectivo a la empresa para que pueda sobrevivir a través del tiempo. Miren, también es importante que conozcan cuál es la misión que tiene la empresa, cuál es el objeto por el cual fue creada. Y esto porque conociéndolos podemos apoderarnos de esa necesidad que tiene nuestro cliente cuando nos contrata. Saber cuál es nuestro rol y nuestro papel en la empresa para que pueda crecer día a día. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es identificar el tamaño de la empresa, ya que esto nos podrá ayudar para cumplir las metas propuestas. Conocer si la empresa es de un tamaño de una microempresa, de una pyme, una multinacional o una gran empresa que solo desarrolla actividades económicas dentro del país es importante para poder transmitir las necesidades de los departamentos a la gerencia o a los inversionistas. No podemos
decir que necesitamos un campo de acción grande con un montón de empleados cuando estamos hablando únicamente de una empresa pequeña. Y lo mismo cuando hablamos de una empresa grande, no podemos ejecutar todos los procesos con muy poco personal. Lo siguiente es establecer el régimen tributario. En Colombia tenemos diferentes regímenes, entre ellos el régimen común, el régimen gran contribuyente, régimen gran contribuyente autorretenedor, los no responsables de IVA, que de acuerdo a la ley 1819 se definen así, y pues que son los que veníamos conociendo antes como el régimen simplificado. En el quinto ítem podemos hablar acerca de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades comerciales. Y en cuanto a estas responsabilidades podemos mencionar matricularse en el registro mercantil, llevar los libros de contabilidad, inscribirse en el registro mercantil para poder relacionar los libros de contabilidad y los documentos del negocio, conservar los soportes de la información contable y organizacional para efectos mercantiles y fiscales. En estos podrán encontrarlos referenciados en el artículo 28 de la Ley 962 de 2015 para efectos mercantiles durante 10 años y para efectos fiscales en el artículo 632 del Estatuto Tributario por 5 años. También deben informar el cese de las actividades en caso de que la empresa entre en quiebra o por decisión de sus socios decidan liquidarla. Esto les garantizará a ustedes una salvaguarda para poder librarse de la obligación tributaria en el caso de que ya no esté desarrollando más actividades comerciales. Y por último, abstenerse de ejecutar una competencia desleal. Como sexto punto, debemos hablar acerca de las obligaciones tributarias. Entonces, estas obligaciones tributarias se las entregarán en el momento en el que usted formalice la empresa ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando usted solicite el registro único tributario. Entre las obligaciones que encontrará allí, podrá encontrar la presentación de información exógena que tiene un carácter nacional, pero de acuerdo a los acuerdos municipales, también encontrará información exógena de carácter distrital. El pago de los impuestos nacionales, el IVA, el impuesto al consumo, el ICA, la retención en la fuente, la renta, entre otros. Debe también llevar los libros de contabilidad, facturar de acuerdo a los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y tener revisor fiscal en los casos en que aplique. El séptimo ítem es una revisión de los requisitos legales de funcionamiento. Entre ellos podrá encontrar el paz y salvo de SAICO y ASIMPRO, la consulta de la homonimia de la razón social, que podrá encontrarlo en el RUES o en la Cámara de Comercio de cada municipio, el certificado de bomberos, el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud y en el caso de las empresas que desarrollan actividades de turismo, el Registro Nacional de Turismo. También el Registro de Industria y Comercio, que lo reglamentan los acuerdos municipales en cada municipio donde se desarrollan actividades económicas, el certificado de uso del suelo y, ojo, muy importante, la afiliación de la seguridad social de los empleados que están vinculados por medio de un contrato laboral para poder garantizar la salud, la pensión y los riesgos laborales. El siguiente es contar con usuarios y claves de los mecanismos de gestión de impuestos, entre ellos los que hacen referencia a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda,
al reporte de la información exógena, distrital o nacional, y esto pues para que no vayan a tener problemas a la hora de presentar sus impuestos o entregar la información que tienen que entregar de acuerdo a las responsabilidades tributarias. El noveno es mantener vigente la firma electrónica de los contribuyentes, del representante legal, del revisor fiscal, del contador, para que no les pase que en determinado momento, cuando vayan a firmar un documento que es considerado como único ante la DIAN o ante la Secretaría de Hacienda, no lo puedan firmar porque no han cumplido con esta obligación del representante legal, del contador o del revisor fiscal. Recuerden que la vigencia actualmente es de 3 años. Y por último, yo les sugiero mucho que realicen la verificación de la vigencia de la autorización de facturación, bien sea que ya implementaron la facturación electrónica o que por el momento siguen utilizando la facturación en computador. Revisen los consecutivos, las fechas de vencimiento, las modalidades y todo lo relacionado con el artículo 617 del Estatuto Tributario. Bien, hasta aquí este video. Les agradezco mucho por compartir conmigo este espacio para poder elaborar mecanismos que nos haga más fácil nuestro trabajo día a día y que sea cada vez más efectivo.